noches, pueden sentarse, hermanos. Qué bueno estar otra vez con ustedes. Les estaba extrañando bastante. Espero que ustedes también a mí. Vamos a Mateo capítulo 5, versos del 1 al 5 y continuamos este estudio maravilloso del principal sermón y, por qué no decirlo, el principal pasaje de toda la Escritura, el principal sermón de nuestro Señor Jesucristo, el Sermón del Monte. Vamos a leer los versos del 1 al 5, aunque vamos a centrarnos solamente en el verso 5. Así dice el Señor: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y todo el pueblo responde: amén. Amén. El contexto de nuestro pasaje es el final del primer viaje del Señor Jesús por Galilea. Nuestro Señor Jesús hizo 3 viajes alrededor de Galilea. Aquí estamos en el final del primero de esos 3 viajes. En este viaje Él ya ha escogido a sus 12 apóstoles y se ha hecho muy famoso por sus milagros, y una gran multitud lo seguía. Y a todos Él a estas alturas les ha hecho la invitación para entrar a su reino. Vean conmigo Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese es el contexto de nuestro pasaje. Pero no podemos sacar de este contexto la disputa con los fariseos. Aquí también vemos Génesis 3:15. Aquí vemos al hijo de la mujer en una plena enemistad, en una plena disputa con los hijos de la serpiente, que son los fariseos. En ese contexto, Jesús sube a un monte y habla a sus discípulos su principal discurso. El Sermón del Monte es el programa de gobierno del Mesías. Es la forma como debemos vivir los hijos del reino. Es una ampliación y profundización de la ley de Moisés. El Sermón del Monte es, en materia de conducta, la principal de todas las enseñanzas de la Biblia. Y en su primera parte, el Sermón del Monte trata de las características que tienen los que verdaderamente han entrado al reino de Dios. Esas características se les conoce como las bienaventuranzas. Los que han entrado al reino de Dios son bienaventurados. Y sus características son: ellos son pobres en espíritu, contrarios a los fariseos, que son ricos en espíritu. Es decir, se creen buenos. Los que verdaderamente han entrado al reino de Dios lloran, están insatisfechos con lo que son. En cambio, los fariseos se ríen, están satisfechos con lo que son. Y la tercera de esas características es que los que han entrado al reino son mansos, mansos. Y ese es el tema de nuestro pasaje. Es la felicidad que ya tienen los mansos y la promesa que esperan los mansos, quienes son los verdaderos hijos del reino de Dios. Al estudiar este pasaje, nosotros debemos identificar muy bien cómo se comportan los mansos, para que crezcamos en esa virtud, los que ya la hemos recibido. Y si alguien aquí no tiene esa virtud, para que se arrepienta de no tenerla y obtenga la salvación de su alma. Así que lo que vamos a ver en esta noche lo hemos titulado El Rey Jesús y los mansos. El Rey Jesús y los mansos. Y en el pasaje vamos a ver básicamente 3 cosas. En primer lugar,
las características de los mansos. Lo más importante es que nosotros entendamos cómo se comportan los mansos, las características de los mansos. En segundo lugar, la felicidad de los mansos. El texto dice, bienaventurados. Y en tercer lugar vamos a ver la promesa de los mansos, la promesa que tienen los mansos. Entonces, las características, la felicidad y las promesas. Este pasaje fue escrito en la primera mitad, en la segunda mitad del siglo I, y tiene una aplicación directa a los creyentes de todos los siglos. Para nosotros es este pasaje. Veamos en primer lugar las características de los mansos. Hay una relación absoluta de dependencia entre la mansedumbre y la pobreza espiritual. Y hay una relación absoluta de dependencia entre la pobreza espiritual y el arrepentimiento. Cuando nosotros nos paramos a la puerta de entrada del reino de Dios y vemos cómo entra un pecador depravado que está ciego a su propia maldad, cómo él entra al reino de Dios, podemos entender más fácilmente quiénes son los pobres en espíritu y por ende podemos entender más fácilmente quiénes son los mansos. Cuando un pecador depravado, totalmente ciego a su propia maldad, recibe la acción poderosa del Espíritu Santo, el Espíritu Santo abre sus ojos para que él vea la múltiple maldad de su pecado y a su vez vea a Cristo en su gloriosa santidad. El pecador con sus ojos abiertos ve la múltiple maldad de su pecado y a su vez ve a Cristo en su perfecta justicia y santidad y siente un dolor muy profundo de ser lo que es. Ve la miseria de su pecado y la gran diferencia que hay entre él y Cristo. Y le sucede lo que le sucedió a Pedro cuando hizo la pesca milagrosa. Cuando Pedro hizo la pesca milagrosa, vio la gloria de Cristo y le dijo, aléjate de mí, Señor, que yo soy hombre pecador. Le sucede lo mismo que a Isaías cuando vio la visión de Cristo en su trono. Y le dice, yo soy hombre de labios inmundos, ay de mí que soy muerto porque mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, al abrir el Espíritu Santo sus ojos, al ver la múltiple maldad de su pecado y al ver la santidad de Cristo, el pecador experimenta un profundo dolor por su pecado, un profundo aborrecimiento por él mismo. Y su orgullo, que es como una vasija de barro, es como si se cayera al suelo y se partiera en 1000 pedazos. El orgullo con el que se había sostenido toda la vida, ahora está quebrantado en 1000 pedazos. Y ese proceso es la base para tener mansedumbre. Después de que el pecador se arrepiente y cree, ese pecador justificado es habitado por el Espíritu Santo y recibe la primera llenura del Espíritu Santo. Recibe la primera llenura del Espíritu Santo y esa primera llenura del Espíritu Santo fortalece su voluntad, lo cual le permite tener dominio de sus pasiones, principalmente de la ira que hay en su corazón. Y de esa manera se configura la mansedumbre en el corazón del pecador que recién ha ingresado al reino de Dios. Entonces, se aborrece a sí mismo, tiene un profundo dolor por ser lo que es. Está lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo fortalece su voluntad y con esa voluntad fortalecida controla su ira. Entonces tenemos a un hombre cuyo orgullo ha sido quebrantado, se aborrece a sí mismo, sabe que él no es absolutamente nada y fortalecido por el Espíritu Santo tiene control sobre la ira. Y ahí está un hombre manso. Ese es un hombre manso. Esas son las cosas que hace que una persona se convierta en un ser humano manso. Al tener esas características, este individuo ya no reaccionará igual
que los otros hombres de este mundo al trato que recibe de Dios, ni a los malos tratos que recibe de otro hombre. Se muestra ante Dios en los tratos que recibe de Dios, cualquiera que sea, y ante los malos tratos que recibe de los hombres, este hombre se va a mostrar, va a reaccionar manso y humilde de espíritu. ¿Sí me entendieron? Vamos a volver a decirlo. Estoy preocupado porque tal vez lo dije muy rápido. El Espíritu Santo lo ilumina. Él ve la maldad de su pecado. Se aborrece a sí mismo. Tiene un profundo dolor por ser lo que es. Su orgullo está quebrado en 1000 pedazos y el Espíritu Santo fortalece su voluntad y domina su ira. Cuando ese hombre es tratado por Dios, cuando ese hombre es humillado y maltratado por los hombres, eso es un ser humano manso. ¿Entienden? Ahora veamos entonces cómo ese hombre es manso ante el trato de Dios. Eso es lo primero que nos ayuda a entender qué es ser manso. Ver cómo este hombre es manso ante el trato de Dios. Entonces, cuando a este hombre Dios lo trata como Dios haya decidido tratarlo, él reacciona de forma sumisa. La palabra manso significa sumiso. Es decir, se sujeta a lo que Dios haya dispuesto para él, sin quejarse, sin murmurar contra Dios, sin poner a prueba a Dios, se sujeta y acepta humildemente toda circunstancia difícil que Dios mismo le envía. Ejemplo clarísimo de mansedumbre ante Dios es Job. Cuando recibe todas esas aflicciones que Dios mismo le envía, Job responde: ¿hemos de recibir de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Eso es ser manso. O como David en el Salmo 131, él dice que su alma está como la de un niño recién destetado, porque en su mente él no anduvo en grandezas, tratando de entender la forma como Dios lo trata cuando le envía aflicción. David es como un niño destetado, dice él, es decir, que está consolado en los brazos de su madre después de que su madre le quitó el pecho. ¿Qué puede ser más terrible para un niño que su mamá le niegue el pecho? Sin embargo, después del proceso de destete, la mamá ya no le da el pecho y el niño aún está quieto, tranquilo, consolado y contento con el amor de su mamá, así ya no tenga leche. Entonces, eso es ser manso. Pero no solamente es manso ante los tratos difíciles que Dios le da, sino que también es sumiso ante las leyes de Dios. Sumiso ante las leyes de Dios. El hombre manso escucha la ley de Dios, escucha los mandamientos de Dios, pero no para ser un oidor olvidadizo, sino para ser un oidor obediente. Como dice Santiago capítulo 1, versículo 21, que él recibe con mansedumbre la palabra implantada. Eso significa que la escucha con la firme intención de obedecerla. Pero no solamente es manso ante los tratos de Dios, no solamente es manso ante las leyes de Dios. En otro lugar dice el profeta Isaías que el hombre que tiembla ante su palabra es el que es verdaderamente agradable a Dios. El manso es el que tiembla ante su palabra. Pero no solamente es sumiso ante los tratos de Dios, no solamente es sumiso ante las leyes de Dios, sino que es sumiso ante las autoridades de Dios, las autoridades que Dios ha establecido. En Romanos capítulo 13, versículos del 1 al 2, la palabra de Dios dice: sométase a toda autoridad, porque no hay autoridad sino la establecida por Dios. Ahí está el texto en la pantalla. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces es sumiso a los tratos de Dios, es sumiso a las leyes de Dios, es sumiso a las autoridades de Dios.
el Señor Jesús, cuando dijo, bienaventurados los mansos, decepcionó a mucha gente, porque un hombre manso no es un guerrero. Y la mayoría en Israel querían que se levantara una insurrección y por medio de un ejército dirigido por él se destruyera el ejército romano y Jerusalén, Israel recuperara su predominio. Resultaron especialmente decepcionados los celotes. Los celotes eran los guerrilleros de la época que buscaban un Mesías militar. Cuando Jesús dijo, bienaventurados los mansos, Jesús decepcionó a la mayoría de las personas que le seguían, porque la mayoría querían era un liderazgo militar. ¿Y qué liderazgo va a tener? ¿O qué conquista va a hacer un hombre que dirige a un ejército de mansos? Ninguno. Los mansos no son guerreros, los mansos no son violentos, los mansos no son rebeldes. El manso es pacífico. Hay una conexión entre la mansedumbre y la pobreza en espíritu. La pobreza en espíritu le da origen a la mansedumbre, pero también hay una conexión entre la mansedumbre y el ser un pacificador. Todas las bienaventuranzas están interconectadas la una con la otra. Así que eso es lo que es, en primer lugar, ser manso ante el trato de Dios, manso ante las leyes de Dios, manso ante las autoridades que Dios ha puesto. Cuando un hombre manso está en aflicción, él guarda silencio y espera totalmente en la misericordia de Dios para él. Esta cita, bienaventurados los mansos, realmente el Señor Jesús está citando el Salmo 37. Esta cita viene del Salmo 37. Vayan conmigo allá, por favor, al Salmo 37. Y veamos cómo se comporta un hombre manso cuando está en una tremenda aflicción. ¿Cómo se comporta un hombre manso cuando está en una tremenda aflicción? Salmo 37, verso 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Versículo 18. Conoce Jehová los días de los perfectos son los mansos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Versículo 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos, para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos será destruida. Versículo 37. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz, mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida, pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará, los libertará de los impíos y los salvará por cuanto en Él esperaron. ¿Cómo podemos representar a un hombre manso? Lo podemos representar así. Eso es un hombre manso. Guarda silencio en Jehová. Se somete completamente a la voluntad de Jehová y espera en la salvación de Jehová. Eso es un hombre manso. Manso ante Dios. Ahora veamos cómo es manso ante los malos tratos de los hombres. Un hombre manso, cuando recibe malos tratos de otros hombres, no responde con ira. Recuerden lo que les dije. Este hombre tiene la llenura del Espíritu Santo. La llenura del Espíritu Santo fortalece su voluntad y su voluntad domina su ira. Por tal razón, cuando este hombre es agredido, cuando este hombre recibe malos tratos, cuando este hombre es burlado o menospreciado de alguna manera por otro ser humano, no reacciona con ira. Esto es debido al quebrantamiento de su ego y al control que el Espíritu Santo tiene sobre su propia voluntad. Si el ego está totalmente quebrado, si el yo está por el suelo, el Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir a mí,
y no aborrece su propia vida, no puede ser mi discípulo. Si alguno quiere venir a mí y no se niega a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Así que con un orgullo quebrantado, con una voluntad controlada, cuando a uno lo agreden, uno nunca reacciona con ira, no se defiende. La característica del manso es esa, no se defiende, no trata mal al que lo trata mal, nunca devuelve mal por mal, nunca, siempre devuelve bien por mal, nunca busca lo suyo propio, está dispuesto a despojarse y abandonar lo suyo propio, renuncia a defenderse. Esto no significa que si nos van a matar no podamos hacer algo por salvar nuestra vida. La Biblia nos da permiso a efectuar defensa personal. Pero cuando se trata de una ofensa menor, nunca nos defendemos. Cuando se trata de una que nos están matando, obviamente podemos proteger nuestras vidas. Pero el hombre manso no se defiende, no busca lo suyo, no proclama sus derechos como en primera instancia, sino que siempre se mantiene sumiso a la voluntad de Dios, pues Dios mismo fue el que trajo eso a su vida. Y siempre el mayor ejemplo de mansedumbre es el propio Señor Jesús. Vean cómo Pedro, en su primera epístola, primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23, nos muestra una imagen maravillosa de la mansedumbre de nuestro Señor Jesús. Primera de Pedro capítulo 2, versículos 21 al 23. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Aquí viene, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso es ser manso. En Jesús, la mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. La mansedumbre no es una especie de debilidad, no. Jesús, siendo el hombre más poderoso, cuando Jesús fue arrestado, con solo mencionar quién era él, yo soy, sus verdugos, los que lo estaban buscando para arrestarlo, cayeron al suelo. Y él mismo dijo, yo podría llamar 12 legiones de ángeles a mi favor. Y un solo ángel mató en una ocasión 185,000 soldados. Entonces, la mansedumbre no es debilidad, no es cobardía. La mansedumbre no es miedo. La mansedumbre es poder bajo control. Poder bajo control. Es dejar todo en las manos del Dios que juzga justamente a todos los hombres. Al Señor Jesús le tocó el papel más difícil en el plan de Dios y Él lo recibió con mansedumbre. Al Señor Jesús le tocaron los mayores sufrimientos que a cualquier hombre en el plan de Dios y Él los recibió con mansedumbre. Él fue sumiso y obedeció a todas las leyes de su Padre y fue obediente y sujeto a todas las autoridades. Cuando era un niño estaba sujeto a sus padres y cuando fue adulto se sometió a todas las autoridades que estuvieron delante de él. Trató con respeto al príncipe de los judíos y al gobernador romano. Siempre fue sujeto a la autoridad y siempre soportó con paciencia y mansedumbre todas las aflicciones que su padre le envió. Y por eso él dice con toda autoridad, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero un hombre manso no solamente es manso en esa forma, sino que el hombre manso siempre está dispuesto a perdonar a sus agresores. El hombre manso siempre está dispuesto a perdonar a sus agresores, contrario a los fariseos, que eran en extremo vengativos, sin misericordia y sin perdón. Un hombre manso, si él es el que peca,
está dispuesto a confesar su pecado y a pedir perdón. Y si Dios le envía cierta disciplina o la iglesia le pone cierta disciplina por su pecado, la acepta con toda mansedumbre y sumisión. Eso es un hombre manso. Si lo critican, el hombre manso, si lo critican, recibe bien la crítica y es capaz de amar y hacer el bien a los que lo criticaron. Esto no es algo humano. Esto no es algo que se pueda hacer simplemente con el empeño o la buena voluntad. Ser manso es algo completamente sobrenatural. Es la llenura del Espíritu Santo obrando en nosotros. El hombre manso no se irrita cuando ve las torpezas y los errores de los demás. El hombre manso no se irrita ni trata mal a la persona que está a nuestro lado cuando ve sus torpezas. Usted está sentado en una mesa y el mesero del restaurante tiene algún enredo y le echa en su vestido nuevo la copa de vino o la sopa, y usted se para furioso. Ese no es un hombre manso. El hombre manso no se irrita cuando usted comete una torpeza. No se irrita. Cuando un hombre manso ve a otra persona cometer una torpeza delante de él y en esa torpeza el torpe lo afecta a él, lo trata con toda amabilidad y gentileza. No permite que el otro se sienta mal por la torpeza que cometió, así lo haya afectado a él. Eso es ser manso. De esos hombres no hay muchos. Y esos hombres tenemos que ser nosotros. Ese tipo de hombres tenemos que ser nosotros. Soporta con paciencia de parte de Dios cualquier inconveniente, cualquier retraso. Cuando se ve en alguna circunstancia incómoda, no empieza a renegar, a maldecir, a echarle la culpa a Petro, etcétera, etcétera, etcétera. Soporta con paciencia, con sujeción. Porque lo que está viviendo en ese momento viene de parte de Dios. Y él ante Dios solo sabe hacer dos cosas. Ese es un hombre manso. Ese es un hombre manso, una mujer mansa. Nunca explota en ira. Siempre está velando para apagar la más pequeña chispa de enojo en su corazón. Ese es un hombre manso. Bien, ya vimos las características de los mansos y esto es lo más importante del mensaje. Ahora, mucho más brevemente, veamos los dos puntos que nos faltan. La felicidad de los mansos. La felicidad de los mansos está presentada en nuestro texto en la palabra bienaventurados. La palabra bienaventurados significa felices. ¿Por qué son felices los mansos? No son felices por sufrir esa clase de dificultades, no son felices por los maltratos que reciben, ni por los duros tratos que pueden recibir delante de Dios. No, ellos no son felices por eso. De hecho, eso los hace sufrir. ¿Y quién puede ser feliz mientras sufre? Pero ellos son felices es por lo que les ha sucedido y que los ha llevado a ser mansos. ¿Y qué es lo que les ha sucedido? Que han podido ver su propia maldad, su propio pecado, se han arrepentido, han creído en Cristo y ahora están seguros del perdón de sus pecados, seguros que no van a ir al infierno, seguros que Cristo es su Salvador y seguros que van a pasar una eternidad bienaventurada a su lado. Eso es lo que los hace felices. Son felices verdaderamente, además del descanso que Dios les da a sus almas cuando ellos le obedecen. Es una felicidad verdadera, la felicidad de tener el alma satisfecha en unión con Dios, en comunión con Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios. Eso es lo que los hace felices. Por eso ellos son bienaventurados. Felices son los mansos. Y ahora, ¿cuál es la promesa? ¿Cuál es la promesa para los mansos? La promesa está en la parte B de nuestro versículo. Dice que ellos heredarán la tierra. Los mansos heredarán la tierra. Y aquí tenemos que corregir algo que en nuestro imaginario, en nuestra mente, hemos construido tal vez a lo largo de nuestros años de cristianismo.
Y es que nosotros tenemos la idea de que nosotros vamos a vivir en el cielo y que vamos a vivir en una existencia tal vez como la de los ángeles, una existencia totalmente espiritual, una existencia alejada de lo terrenal. Creemos que lo terrenal es malo y que lo bueno es lo que es celestial, lo que es espiritual, lo que está allá arriba, lo que nada tiene que ver con la carne. No, eso es un error. Nosotros vamos a vivir en esta tierra. En Génesis capítulo 3, versículo 15, la promesa de Dios de destruir la cabeza de la serpiente implica que todo el mal va a ser quitado de la tierra. El hombre no va a hacer más mal. No va a haber males en la humanidad, no va a haber males en la creación. El mal moral y el mal natural van a desaparecer y la tierra entera va a ser pasada por fuego, purificada por fuego y recreada con una grandeza y una belleza indescriptible. Cuando la Biblia dice que una de las puertas de esa ciudad es una perla gigante, Él nos está queriendo decir que no hay palabras para describir cuán hermosa es. Cuando nos dice que las calles son de oro y el mar es de cristal, nos está queriendo decir que no hay palabras suficientes para describir cuán bella será esa tierra. Bueno, pues esa tierra es la promesa que Dios le ha dado a los mansos. Los mansos heredarán la tierra, es decir, que ustedes y yo, que aquí no tenemos ni una vivienda de interés social, allá vamos a tener una mansión. Y esa es la promesa que ellos tienen. Van a heredar la tierra, tal como Dios le prometió a los hebreos y les cumplió, que cuando entraran a Canaán, Canaán iba a ser dividida en pedazos para las 12 tribus y que las recibirían por suertes. Y Canaán fue repartida por suertes. Josué la repartió a las 12 tribus y cada tribu y cada familia de esa tribu tenía una parcela. Igual será para nosotros. Nosotros heredaremos la tierra. Dios nos redimió para poseer la tierra que Él creó y nos hizo en esa tierra reyes y sacerdotes para Dios. Y esa es nuestra herencia. La herencia de los mansos es un cielo nuevo y una tierra nueva renovadas. Vean conmigo Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Apocalipsis capítulo 5, versículos 9 y 10. Dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra renovada, la tierra hecha perfecta, el hombre renovado, hecho perfecto, la mujer renovada, hecha perfecta, los animales renovados, hechos perfectos, la creación original renovada, hecha perfecta y eterna. Esa es la promesa que Dios le ha dado a los mansos. Solo los mansos heredarán la tierra. Ya hemos visto entonces las características de los mansos, ya hemos visto la promesa, la felicidad de los mansos y la promesa de los mansos. Ahora, muy brevemente, ¿cómo nosotros podemos aumentar la mansedumbre o perder la mansedumbre? La mansedumbre que ya tenemos, todos los que somos creyentes, se puede aumentar o se puede perder. Un ejemplo claro de que la mansedumbre que ya tenemos se puede perder es el caso de Moisés. Moisés aprendió mansedumbre, 40 años en el desierto de Madián y 40 años transitando por el desierto camino a la tierra prometida. Y faltándole unos pocos días para entrar a la tierra prometida, perdió la mansedumbre el hombre más manso de la tierra y reaccionó con ira cuando Dios no estaba airado con el pueblo de Israel. Y eso le costó no entrar a la tierra prometida. Así que la mansedumbre que nosotros ya tenemos se puede perder. Ojo, la salvación no se puede perder, pero la mansedumbre se puede perder. Así que nosotros debemos velar y orar todo el tiempo, procurando hacer crecer esta gracia y no permitir que se vaya de nuestros corazones.
¿Cómo hacemos aumentar la mansedumbre en nuestros corazones? Utilizando constantemente los medios de gracia, la oración, de una manera muy especial, viendo a Cristo constantemente en los 4 evangelios y en toda la Biblia. El ver a Cristo es lo que más transforma nuestro corazón a su imagen, lo que más nos hace mansos. Pero de una manera muy, muy especial, ¿qué es lo que más nos hace mansos? Todos los días, dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. La oración y el orar, el velar todos los días es muy importante. Y practicar diariamente lo que podríamos llamar gimnasio espiritual. Hoy los hombres van al gimnasio para tener cuerpos fuertes y vigorosos. Nosotros vamos a un gimnasio espiritual. Y estar en un gimnasio espiritual significa estar atento de que hoy voy a ser probado en mansedumbre. Especialmente cuando tengo que ir a la EPS. Si voy a la EPS, la niña del mostrador me trata como una suela de zapato viejo. Y luego me toca un médico que se cree Dios, insoportable. Y luego me toca ir a donde la farmacia, otra niña con un genio impresionante, y me falta la del laboratorio. Ese fue un día magnífico de gimnasia espiritual. Y con ninguno de los 4 dejé que la ira me dominara, sino que reaccioné con mansedumbre y humildad. Eso es gimnasia espiritual. Y así le sucede con su mamá, le sucede con su papá, le sucede con su hermana, le sucede con su vecino, le sucede con el señor de la tienda, con el chofer del bus. Gimnasia espiritual. La mansedumbre es para los que están atentos, los que están por allá en la tierra, lejos de la tierra, en Marte o en Venus, reaccionan con ira ante la más mínima molestia. Esos no crecen en mansedumbre. Los que crecen en mansedumbre son los que están atentos. Primero en la mañana velan y oran y velan y salen atentos a vivir el día. Y durante el día hacen gimnasia espiritual y terminan un día llenos de mansedumbre. Y al día siguiente Dios les añade más gracia y más gracia para ser cada vez más mansos. Es de esa manera, en el ruedo, en la arena de las dificultades con otros seres humanos, que aprendemos a crecer en mansedumbre. Que nuestro gran Dios nos ilumine y nos haga cada día el poder estar atentos para poder reaccionar sin ira, con mansedumbre, cuando Dios nos trata o cuando los hombres nos maltratan. Inclinemos nuestro rostro y oremos al Señor. Señor, tú que comenzaste una obra en nosotros, tú que nos mostraste las múltiples maldades de nuestros pecados y aún nos permites verlas, tú que quebrantaste nuestro orgullo en 1000 pedazos, tú que nos llenaste con tu Espíritu Santo, tú eres el que hace que todos los días tengamos que reaccionar ante los tratos de Dios y los malos tratos de otros hombres. Ten misericordia de nosotros, pues en nosotros no hay fuerza alguna para hacer crecer esta virtud. Solo por tu Espíritu Santo hace que nosotros, pecadores indignos, recibamos la fuerza que no tenemos y podamos estar velando y orando diariamente en la gimnasia espiritual, viendo a Cristo en las Escrituras y reaccionando con mansedumbre ante los tratos malos de otros hombres y ante los tratos benditos que tú nos das. Ayúdanos, Padre Dios, para que otros vean que verdaderamente nosotros somos hijos del reino, hijos del sermón del monte, y que estas palabras, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra, se pueden aplicar a nosotros. Bendice nuestra iglesia, genera en nuestra iglesia una experiencia muy poderosa de vivir el sermón del monte, y permítenos llevar la experiencia de vivir el sermón del monte a los 125 municipios del departamento de Antioquia, y que esa vivencia del sermón del monte sea proclamada y demostrada delante de todas las personas para gloria de tu nombre, para que tu reino avance, Señor. Gracias por esta noche, Señor. Ayúdanos a ser más mansos, te lo pedimos, en el nombre de Cristo.